Buenas tardes, les saludamos en el amor de Cristo. Una vez más nos encontramos en este jueves para ministrar una palabra antes de que estemos orando. Seguramente usted ya va a estar comunicándose y orando al Señor luego de la palabra. Así que quería compartirle en esta tarde una palabra de parte de Dios que puso en mi corazón acerca de Hechos capítulo 10, desde el versículo 4, porque quiero ministrarles muchas veces cómo llega a nuestras vidas una palabra y cómo llega a través de la oración. ¿Amén? Entonces quería que compartiéramos en este día esta palabra. Búsqueme Hechos capítulo 10, desde el versículo 4. Vamos a leer desde el versículo 1, pero quiero centrar el punto en el versículo 4 y en el versículo 5, en los versículos adelante del 4. ¿Sí? Dice la escritura así, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Este vino claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Él dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este está hospedado en casa de cierto Simón, un curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Amén. Mire, fíjense, este hombre era un hombre, él pertenecía al pueblo gentil. Por lo general, el pueblo gentil no estaba incluido, digamos así, para los tiempos de aquella época, pero sí a Dios quiere traer una enseñanza sobre la vida de Pedro y sobre este varón llamado Cornelio. Dice que era un hombre, dice la escritura, que hacía limosnas y oraba. Dos cosas importantes que nosotros tenemos que en este tiempo aprender a hacer, porque fíjense que hay cosas que nosotros muchas veces tenemos por sentado de que son cosas que nosotros siempre las hacemos. Pero fíjese que hay algo que nosotros tenemos que empezar como algo primordial en nuestra vida, como una prioridad en nuestra vida. Dice este hombre, dice que era un hombre que pertenecía al pueblo gentil, no conocía al Dios de Israel porque, no tenía el conocimiento que tenían los apóstoles del Dios de Israel, pero sí dice la escritura que era un hombre que hacía limosnas y oraba. O sea, hacía ofrendas al pueblo, o sea, ayudaba, estaba siempre ayudando gente, y también dice que oraba siempre. O sea, fíjese que por algo marca algunas palabras la escritura que siempre nosotros debemos estar atentos cuando usted lea la escritura. Fíjese que estas palabras son claves para nuestra vida, porque dice que este hombre no solamente hacía limosna, sino que oraba siempre. O sea, cuando usted encuentra la palabra siempre, significa de una continuidad. Él hacía siempre, oraba en continuidad, tenía una continuidad de oración. O sea, fíjense, hay personas que dicen: no, pero yo oro algunas veces. No, este hombre oraba siempre. O sea, fíjense que hay algo especial ahí en ese pensamiento. Un hombre que oraba siempre. Pero quiero hacerle memoria de algunas cosas en este caso. Dice que este hombre oraba. O sea, debemos aprender a que nuestra oración, por eso la escritura dice orar sin desmayar. Lucas capítulo 18 dice orar siempre. O sea, que la necesidad de orar siempre. Si usted lee la escritura ahí en el capítulo 18 de Lucas, que habla acerca de la viuda y del juez injusto, dice: Jesús le habla de la necesidad de orar siempre. O sea, tiene que estar siempre nuestra oración. O sea, no hicimos una oración y como Dios no nos respondió, o porque Dios tardó en la respuesta, ya dejamos de orar. No, tenemos que aprender a orar siempre.
Es fundamental de que nuestra oración sea siempre, sea de continuo. Por eso la Escritura, usted va a encontrar a lo largo de la Escritura, personas que oraban siempre. Jesús mismo dijo, orad sin desmayar. O sea, siempre tiene que estar esa continuidad. El problema uno de los problemas que hemos tenido en la vida de oración que hemos tenido ha sido la falta de continuidad. O sea, usted va a encontrar personas que han orado o han hecho oraciones, pero no han tenido continuidad. Hay cosas que tienen que tener continuidad en nuestra vida. Debemos aprender que hay cosas que nosotros tenemos que darle una continuidad. Tenemos que hacerlo siempre. Tenemos que estar siempre en eso. Y usted dice, pero siempre tengo que orar por lo mismo. No siempre tiene que orar por lo mismo. Siempre, por eso es muy importante cuando el apóstol Pablo le escribe la carta a Timoteo, que él le recomienda, dice, orar en el Espíritu. O sea, porque es el Espíritu que te tiene que guiar en la oración. Este hombre no tenía ese conocimiento del Espíritu porque él oraba siempre, o sea, siempre estaba en relación con Dios, pero no tenía esa revelación. Por eso le dice, mándalo a llamar a Pedro, porque Pedro te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Ve? Es muy bueno de que alguien nos instruya en estas cosas. La instrucción en nuestra vida es fundamental. Y a veces Dios tiene que usar personas, va a usar personas, siempre Dios va a usar personas para instruirlos en algunas cosas. Mire, este hombre dice que hacía limosnas y oraba siempre. O sea, yo quiero que usted me entienda esto. Mire, cuando el padre de Juan el Bautista, que se llamaba Zacarías, un sacerdote de Israel, con su madre, con su mujer Elizabeth, dice que oraban por un hijo, oraban siempre estaban orando. Ya como que la esperanza se iba perdiendo, como que ya Dios no iba a responder esa oración porque ellos eran gente mayor, gente anciana, gente que con algunos años, dice la Escritura, dice avanzados en edad. Entonces cuando usted dice una persona avanzada en edad, usted calcula que es una persona ya que tiene sus años. Entonces nos damos cuenta de que ellos oraban a Dios, seguían orando a Dios, pero como que ya habían perdido la esperanza. Por eso cuando Dios les trae la palabra y le dice, te voy a dar un hijo, lo primero que Zacarías plantea y dice, ¿cómo es esto? O sea, si nosotros ya no podemos tener hijos. O sea, fíjese hasta dónde llega. Por eso la necesidad de orar siempre y que el Espíritu siempre esté ministrando nuestro corazón, porque es necesario de que nosotros podamos entender de qué manera se va a manifestar Dios, porque eso es lo que hace el Espíritu en nuestra vida. Si la oración que nosotros estamos haciendo va a tener una respuesta cercana o va a tener una respuesta un poco más adelante, porque es ahí también donde empieza. Este hombre dice oraba, nadie dice cuáles eran las cosas por las que oraba. Pero este hombre oraba porque él necesitaba que alguien lo instruyera, que alguien le dijera lo que tenía que hacer para seguir más adelante, porque necesitaba avanzar en lo que era la fe en Cristo y lo que era la fe en el reino. O sea, él estaba, este hombre era un hombre piadoso, un hombre que hacía ofrenda, un hombre que oraba, pero estaba estancado en eso, no pasaba de ahí. Por eso nosotros muchas veces nos hemos estancado en eso, nos hemos estancado ahí. Sí, yo oro al Señor, no, sí, el Señor me responde, pero hay cosas que no nos permiten avanzar. O sea, lo que necesitaba Cornelio no era solamente que Dios le respondiera, porque él no tenía problema en hacer ofrenda, no tenía problema en seguir orando, pero él quería avanzar en el reino de Dios. Entonces necesitamos muchas veces no solamente hacer oraciones, sino hacer una oración de avance. Fíjese, este hombre no tenía las posibilidades porque él no había sido instruido dentro de la Escritura, no había sido instruido incluso dentro de la palabra, no había estado con Jesús, quizás había visto algunos milagros de los apóstoles, pero él no tenía ese avance en el reino. O sea, él no pasaba más de eso, no pasaba más de orar y de hacer algunas limonas o ofrendas que para él estaban bien, o sea, no estaba mal. O sea, Dios no tenía ningún problema con eso, pero no había un avance en el reino. Entonces, nosotros tenemos que hacer oraciones de avance.
Nosotros necesitamos ir un poco más adelante, nosotros necesitamos más allá de orar y de hacer una ofrenda. Nosotros necesitamos avanzar en el reino. Y eso, para avanzar en el reino, nosotros vamos a necesitar a alguien que nos instruya. Nosotros siempre estamos siendo instruidos, ¿verdad? O sea, usted está siendo instruido por mi enseñanza, por la enseñanza del apóstol, por la enseñanza del maestro Rebolleda. Yo, por ejemplo, estoy siendo instruido por el apóstol, por el maestro Rebolleda. O sea, siempre va a haber alguien que nos está instruyendo y que nos va a llevar a avanzar en el reino de Dios. Es necesario esto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros solamente nos hemos determinado que no está mal, vuelvo a decirle, no está mal, está bien que usted haga limosna, que usted ayude a los demás, que usted haga ofrendas a Dios, que usted ofrende a personas en el reino, eso está bien, y que ore. No está mal, está bien, pero necesitamos algo de avance, ¿verdad? O sea, necesitamos avanzar en el reino de Dios. Entonces, este hombre estaba limitado, había hecho oraciones, había hecho ofrendas, pero ahí había quedado su fe, no avanzaba desde ahí, no entendía lo que era el reino de Dios, no entendía, seguramente este hombre no entendía un montón de cosas que él no estaba entendiendo. Entonces necesitaba avanzar en ello. Entonces Dios le habla justamente de este hombre, de Pedro, que lo podía hacer avanzar en el reino de Dios. ¿Sí? Por eso es muy importante de que nosotros entendamos que nuestra oración tiene memoria, es un memorial. Mire, para explicarle un poco acerca de esto del memorial, yo quiero decirles algo. Hay cosas que Dios va a tener en memoria acerca de nuestras oraciones. Hay cosas que Dios las va a responder rápidamente y hay cosas que Dios va a tardar en nuestro tiempo, no en el tiempo de Dios. Entendamos esto, porque el tiempo, el que nosotros usamos es el tiempo crono, pero el tiempo de Dios es el tiempo cayo. El tiempo de Dios no termina donde termina el nuestro, porque Dios es de la eternidad hasta la eternidad. Entonces Dios no se puede manejar en el mismo tiempo que nos manejamos nosotros, que es el tiempo crono. Por eso está el tiempo cayo, el tiempo de Dios. Entonces, cuando lo que nosotros pensamos que es tardanza para nosotros, para Dios está en el tiempo justo. No sé si me logro explicar. Fíjese, cuando para nosotros es algo ya pasado que es inalcanzable, para Dios no es así. Usted se va a dar cuenta en la vida de Abraham, por ejemplo. En la vida de Abraham, Dios le promete un hijo a Abraham. Y Abraham era un hombre que le había creído a Dios y que se había movido por la fe y se había movido por la dirección que Dios le había dado. Pero en un momento Dios le dice: yo te voy a bendecir, Abraham, tranquilo, no te hagas problema. Entonces le dice: Señor, pero ¿en qué me vas a bendecir? Porque no me has dado prole, o sea, yo no tengo descendencia. O sea, a mí, para yo sentirme bendecido, yo necesito tener descendencia. Porque de todo lo que vos me has dado, porque Abraham, no sé si usted sabía, pero Abraham era un hombre rico, un hombre que tenía muchos animales, tenía tierra, tenía animales en gran cantidad, tenía siervos, o sea, era un hombre prosperado, pero no era un hombre que no le faltara nada. No, había cosas que faltaban en la vida de Abraham. Entonces, cuando Dios le habla a Abraham que lo va a bendecir, dice: y te voy a hacer de bendición y te bendeciré, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Él le dice: Señor, pero no me has dado prole, porque fíjate, esta herencia, que toda esta prosperidad que tú me has dado la va a heredar un dalmaceno nacido en mi casa, porque no tengo hijos. Porque lo que para Abraham ya era dado por sentado que no iba a suceder, para Dios recién estaba comenzando lo que quería hacer en Abraham. Ven que los tiempos nuestros no son los mismos que los tiempos de Dios. Por eso cuando Zacarías le dice: Señor, ¿cómo va a ser esto? Porque mi mujer ya es avanzada en edad y yo también, o sea, ya como que no hay posibilidades. Entonces, cuando las posibilidades mías se acaban, cuando mi oración pareciera que ya no tiene respuesta, en el tiempo de Dios recién está comenzando. O sea, recién se está manifestando lo que va a ser.
Fíjense en esto, por eso este hombre, él oraba y tenía, eso es un memorial, o sea, Dios tiene memoria de tus oraciones, Dios se acuerda de cada una de tus oraciones, Dios se acuerda de cada una de tus ofrendas, Dios se acuerda de cada cosa que tú haces para la bendición de Él y para el reino de Él. Se está acordando, tranquilo, eso es un memorial. Entonces entendemos de que Dios nunca se va a olvidar de aquellas oraciones que tú hiciste, pero también nunca se va a olvidar que el tiempo de Dios es el tiempo justo. No es el tiempo mío, es el tiempo de Dios. Entonces, seguramente este hombre muchas veces había orado, porque dice que oraba siempre, y seguramente estaba pidiendo a alguien que lo instruyera para avanzar en el reino. Por eso Dios prepara a Pedro para que lo envíe hacia él, para que lo envíe hacia este centurión. Entonces, lo primero que cuando él recibe que no se sabe muy bien si era una visión, si era un sueño, si era... creo que él no sabía si estaba dormido, si estaba entre dormido. El asunto es que el ángel se le aparece y le dice, a ver, Cornelio, dice, ahora te voy a decir lo que tienes que hacer. Andate a la casa de un tal Simón Curtidor, que tiene la casa cerca del mar. Llámalo a Pedro y él te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Ve? Acá hay una cuestión fundamental, aquí hay una cuestión de principio. Escuche bien, porque hay algo que nosotros que tendríamos que entender aquí. O sea, la obediencia, la oración de fe te va a llevar a obedecer. Porque si tú quieres avanzar, tienes que obedecer. Wow. A ver, entiéndame bien, si usted quiere avanzar en el reino de Dios, si usted quiere avanzar en su vida de propósito, usted tiene que aprender a obedecer. Cornelio era un hombre, escuche bien, y por eso le quiero plantear esto, porque Cornelio era un hombre que no era cualquier hombre, era un hombre que tenía autoridad sobre otras personas. Escuche, o sea, a ver, ¿cómo se lo figuro a esto? No había muchas personas que le daban órdenes a él, más bien él era el que daba las órdenes. Era un hombre importante, era un hombre que daba órdenes, que tenía soldados bajo sus órdenes, que tenía personas bajo su autoridad y estar dispuesto a obedecer. Y vos tenés que reconocer, a ver, en los rangos, en los rangos militares, en los rangos a nivel institucionales, por ejemplo, como la policía, como gendarmería, o sea, el que recibe, si alguien está recibiendo orden es porque alguien está sobre él. Y esas órdenes no se discuten. Mire, a usted lo pueden, y esto ha pasado muchísimas veces dentro de este tipo de instituciones, donde se han cometido errores, pero fueron por una orden de un superior. Pero como ellos no están para cuestionar las órdenes de un superior, ellos la hacen más allá de que esté equivocado o no. Wow. Y usted dice, ¿cómo? Pero, eso es lo que nosotros tenemos que entender en este tiempo. Cuando hay una orden de Dios, yo no me tengo que poner a discutir si está correcto o no está correcto, si está bien, si está mal, si lo quiero hacer o no lo quiero hacer. No, usted lo tiene que obedecer. Este hombre dice que era un centurión, era un hombre con un cargo importante y que tenía gente bajo su autoridad. Seguramente tenía autoridades sobre él. Por eso él había entendido lo que era obedecer. Por eso cuando el ángel se le aparece, le dice, mira, te vas a ir, manda a 2 personas que vayan a buscarlo, a un tipo que está ahí en la casa de Simón el Curtidor, tráelo acá y él te va a decir lo que tienes que hacer. Mi amor, por eso es tan importante cuando nosotros aprendemos a vivir bajo autoridad. Escuche bien, quiero soltarle un principio importante en este día. Mire, cuando nosotros hemos aprendido a vivir bajo autoridad, nos damos cuenta de que la autoridad sobre nuestra vida es incuestionable. O sea, yo lo que voy a decidir si obedezco o no obedezco, porque, a ver, en eso estaríamos introduciendo el principio de Dios. O sea, si a mí mi autoridad, que no lo va a hacer jamás, pero yo quiero que me entienda esto. Supóngase, me manda a robar un banco, yo tengo ahí
tengo que pensar si obedecer o no, porque en ese caso no tendría que obedecer porque está fuera del principio de Dios. Ahora, si me manda a hacer algo que está dentro del principio de Dios, yo no tengo que cuestionar nada, automáticamente tengo que obedecer. ¿Ve? Es fundamental eso. Este hombre, cuando el ángel le habla, él reconoce que el ángel estaba por sobre su autoridad. O sea, era una autoridad superior a él. Entiéndame esto, vivir bajo autoridad es fundamental para que nosotros podamos ver de que hay una autoridad sobre nuestra vida y que nosotros tenemos que estar dispuestos a obedecer esa autoridad. Si no, no empiece a orar desde ya, porque en el momento que Dios le diga lo que tiene que hacer, o una autoridad le diga lo que tiene que hacer y usted no esté dispuesto a obedecer, usted automáticamente la oración que usted ha hecho se le va a diluir, porque usted no está dispuesto a obedecer. Este hombre seguramente había orado para avanzar en el reino, pero claro, él tenía que estar dispuesto a obedecer. Por eso viene un ángel y él lo reconoce como autoridad. Él como autoridad se levanta y dice, vayan y busquen a este hombre, a este Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, que está en la casa de este curtidor, tal curtidor, está hospedado ahí. Fíjese que él no cuestionó la orden del ángel, al contrario, le ejecutó rápidamente. ¿Por qué? Porque él sabía que era un hombre, que había una autoridad sobre él. Mire, cuando en la escritura nombra de que en el ministerio de Jesús, mientras Jesús estaba en el ministerio, fue un centurión, un centurión dice que tenía un siervo enfermo, al cual él amaba mucho, era un siervo que él amaba mucho, que era un hombre muy cercano a él. Entonces dice que va a Jesús, escuche bien, que va a Jesús y le pide que ore por el siervo. Entonces Jesús le dice, vamos, voy a orar por tu siervo. Se lo estoy parafraseando, ¿no? Para que usted me lo entienda más fácilmente. Entonces el centurión le dice, Señor, no hace falta que entres en mi casa porque no soy digno de que entres en mi casa. Pero tú solamente di la palabra y esa palabra se va a cumplir. Porque yo soy hombre bajo autoridad. Dice, el centurión dice esto, porque yo soy hombre bajo autoridad y digo a mis soldados, vayan y van, y les digo, vengan y vienen. Ahora, ¿cómo este hombre había entendido lo que era la palabra de Jesús con autoridad? ¿Cuál era el secreto de este hombre? Lo que él vivía continuamente. Porque él sabía que había que había hombres bajo su autoridad, que lo que él les decía, ellos hacían. ¿Vio? Este hombre, este tal Cornelio, que muestra la escritura que en el libro de los Hechos, probablemente sea el mismo o probablemente sea otro, no da reseña en la escritura, pero me refiero a esto. Fíjese, cuando nosotros entendemos autoridad, cuando nosotros entendemos los principios de autoridad, siempre vamos a estar dispuestos a obedecer. Más allá de que siempre tengo que estar atento al principio de Dios, pero siempre voy a estar dispuesto a obedecer. Cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer es cuando Dios nos va a hablar. Mire, Dios a usted no le va a hablar. Yo quiero decirle a usted que usted se puede volver verde orando, pero si usted no está dispuesto a obedecer, Dios no le va a hablar. Porque ¿qué sentido tiene que Dios le hable si usted no está dispuesto a obedecer? ¿Me está entendiendo? Por eso debemos aprender que somos personas bajo autoridad. O sea, nosotros somos personas que estamos bajo una autoridad. Y debemos aprender estos principios. Fíjese, este hombre, Cornelio, más allá de que él no había podido avanzar en el reino y más allá de que él no había podido ser un hombre efectivo en el reino de Dios, porque más allá de que él había creído y oraba al Señor y hacía ofrendas y todo lo demás, él no había podido avanzar porque había algo que estaba faltando, necesitaba alguien que lo instruyera. Pero fíjese, no siempre estuvo dispuesto a obedecer y eso es fundamental. En una persona que quiere avanzar en el reino, una persona tiene que estar dispuesta a obedecer. Y usted dice, pero, a ver, maestro, ¿es necesario que obedezcamos todo? Es necesario obedecer. No todo, porque la obediencia puede ser parcial, pero la autoridad es absoluta sobre mi vida. Por eso él no tuvo ningún problema en ir automáticamente y obedecer. Fíjese, otra de las cosas que nosotros vamos a encontrar en esto
Este hombre sabía cómo funcionaban los principios de autoridad. Por eso él en ningún momento, este hombre, dijo, no, ¿por qué tengo que obedecer? ¿Por qué lo tengo que buscar a Pedro? ¿Por qué no lo puedo ir a buscar a otro? ¿Por qué no puedo ir a buscar a Pablo, no sé, o a Felipe o a cualquiera? Seguramente alguien va a venir. No, yo voy a esperar en Dios. No, no. Estuvo dispuesto a obedecer. La disposición es fundamental en esto. Escuche bien. La Escritura dice así. Dice, en el versículo 5, dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Escuche bien, se hospeda en casa de un cierto Simón, un curtidor, que tiene la casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Escuche, no solamente lo estaba enviando a traerlo a Pedro hasta su casa sino también le iba a decir lo que él tenía que hacer. Usted dice, bueno, pero yo soy un centurión. O sea, ¿qué tiene que darme órdenes el tipo este? ¿O qué tiene que decirme lo que tengo que hacer? Porque nosotros, mire, nosotros tenemos un problema importante en nuestra vida, que siempre lo hemos tenido como seres humanos, siempre hemos tenido el problema de creer que yo me la sé. Usted dice, no, pero si yo oro y Dios ha enviado un ángel, por algo me ha hablado. Pero fíjese, si no hubiese estado dispuesto a obedecer, ese hombre no podría haber avanzado en el reino. O sea, toda persona que no está dispuesta a obedecer le va a costar mucho avanzar en el reino. Yo quiero decirle algo, mi amado, en este día y en unos minutitos nomás estamos orando. Escuche bien, si usted no está dispuesto a obedecer, no es necesario que usted ore. O sea, no ore si usted no está dispuesto a obedecer, porque cuando Dios te diga lo que tienes que hacer a causa de la oración que tú estás haciendo, automáticamente tú tienes que obedecer. ¿Ve? Es fundamental de que nosotros pensemos de esta manera. O sea, ¿para qué usted va a orar si no está dispuesto a obedecer? Usted en ese caso estaría tentando a Dios. Wow. Dice, ¿cómo es esto? Claro, cuando usted ora al Señor y no está dispuesto a obedecer, lo que usted está haciendo es tentar a Dios. Pero, ¿cómo voy a tentar a Dios? Claro. Mire, si usted se pone a orar por su vecino, pero si su vecino le viene a pedir un consejo, una palabra, y usted no le enseña el principio de Dios, usted está tentando a Dios, porque para eso Dios lo va a usar a usted. Mire lo que sucedió después en este episodio, es que Pedro vino a predicarles a un grupo que estaba en su casa. El Espíritu Santo descendió, los bautizó antes de ser bautizado en las aguas, antes de creer, antes de recibir a Cristo. Todo eso quedó para después, porque vino el Espíritu Santo, lo interrumpió Pedro y los bautizó con el Espíritu Santo. Fíjese. O sea, vio que Dios hace como Él quiere. No, nosotros tenemos un método para hacerlo. No, primero tenés que creer, después vas a recibir el... No funciona así. Dios no funciona así. Dios no tiene moldes. Por eso este hombre, ¿sabe por qué recibió toda esta bendición este hombre? A causa de que en su casa prácticamente comenzara una obra en esa casa. Porque en esa casa, todos los que creyeron y Dios descendió sobre ellos, empezó a funcionar prácticamente como una iglesia. La bendición que tuvo este hombre de que el Espíritu Santo de Dios descendiera en su misma casa. Fíjese. Ahora, ¿cuál fue el secreto de Cornelio? Obedecer. El secreto de Cornelio fue obedecer. Porque si tú no estás dispuesto a obedecer, ni te molestes en orar. Porque Dios va a escuchar tu oración. Pero cuando te diga que lo que tenés que obedecer, vos tenés que estar dispuesto. Fíjese, si mañana usted está orando por algo o por alguien, y Dios lo manda a hacer algo para que eso suceda, usted tiene que estar dispuesto a obedecer. Si no, su oración solamente ha sido una tentación a Dios. Usted ha estado tentando a Dios. Amado, yo quiero decirle esto. Yo quiero que usted piense en esto. Escuche bien. Si Dios te aparece, si Dios te habla, si Dios te trae una palabra, si Dios trae una palabra a tu corazón, automáticamente obedece.
Porque en ese mismo momento es cuando Dios comienza el avance de tu vida en el reino. Para que haya una vida de avance en tu vida, tienes que estar dispuesto a obedecer. Porque si no, tu vida va a estar estancada siempre. Siempre te vas a quedar en que haces oraciones y en que estás trayendo tus ofrendas y tus diezmos y venís al culto y vas del culto y haces oración pero mientras no estés dispuesto a obedecer, mi amado, yo quiero decirte algo, nunca vas a avanzar en el reino. Para avanzar en el reino necesitas obedecer. Amado, si tú no estás dispuesto a obedecer, ni siquiera te molestes en orar a Dios. Por eso, si esta noche vas a orar, yo quiero dejarte este pensamiento. Lo que Dios te diga que tengas que obedecer, vas a tener que hacer. Porque si no, no tiene sentido de que tú ores. No tiene sentido de que te tomes el tiempo de orar cuando ni siquiera estás dispuesto a obedecer. Amado, que Dios te bendiga mucho, porque quiero dejarte este pensamiento. Si vas a orar en esta noche, si vamos a orar en esta noche, si vamos a declarar una palabra de Dios sobre nuestra vida, si vamos a orar por otras personas, disponte a obedecer. Porque cuando estás dispuesto a obedecer, eso te va a hacer avanzar en el reino. Que Dios te bendiga. Y en esta noche oramos al Señor para que Él haga lo que Él está disponiendo a hacer. Amén.